Aunque hemos ido recuperando la normalidad, todavía hay defensas a la baja y la necesidad de una dosis de refuerzo. Pero no hay que olvidar la lucha épica de un grupo de científicos que dejaron de lado sus diferencias, trabajaron juntos por el bien común y se quemaron las pestañas hasta encontrar una vacuna contra el COVID que nos salvara de la muerte y del encierro. Andrés Sanín viajó hasta Boston, el corazón mundial del conocimiento y la innovación, y conoció a uno de los científicos que sacrificaron casi todo por alcanzar el sueño de una vacuna revolucionaria. Yo estoy trabajando de científico durante el día y de taxista durante la noche. Y obviamente veo cosas en la Cuba de ese momento que yo no quiero para el futuro de mis hijas. En ese momento tengo 2 niñas. Y eso me armó para tomar la decisión, ok, me tengo que ir. Ahora, el cómo es lo difícil. Llega un momento en que hace falta un viaje a un país de Norteamérica y yo propongo varias personas para que vayan. El sistema decide que ninguno de ellos podía ir. Y entonces yo les digo, bueno, es que el único que puede ir entonces soy yo. Y el sistema dijo, sí, tú sí puedes ir. En secreto, sin sus hijas y sin nada que lo delatara, el científico cubano Rolando Pajón se fugó del régimen cubano, como si fuera un criminal, y no ese cerebro que salvaría millones de vidas armado, pero con una vacuna revolucionaria contra el COVID. Hablas con tu mujer y te despides. ¿Cómo haces esa despedida? Estábamos divorciados, yo me despedí de mis niñas, pero las niñas no entendían porque tenían 3 años y 1 año. Me despedí de mi abuela. Mi abuela me había criado. Nadie más sabía que yo me iba a quedar. Yo me despedí más que todo de mí mismo. Me imagino que es muy difícil esa despedida. Sí. Una imagen que yo tuve en mi mente durante muchos años era las niñas con la madre de las niñas en el aeropuerto diciéndome adiós. Rolando, uno de los héroes anónimos de la vacuna de Moderna contra el COVID, no tuvo que lanzarse al mar, como lo hicieron tantos otros cubanos desesperados por encontrar un mejor futuro. Pero sí escaparse de la isla con esa mezcla de dolor, paranoia y el estigma que cargan todos esos deportistas, artistas y científicos que aprovecharon la menor oportunidad para no volver a un régimen al que no podían ni siquiera cuestionar. Yo tengo una posición natural de preguntar por qué. Y esa pregunta es la más dañina que un régimen. Pone a temblar a cualquier régimen. A cualquiera. Yo lo tenía en mí, desde niño tenía en mí ese por qué. Y eso, bueno, años después me llevó a seguir siendo un científico. El científico es, por definición, un revolucionario. Nosotros buscamos respuestas que pueden cambiar el mundo. A sus 50 años, y mientras maneja de su casa en los suburbios hacia los laboratorios de Moderna en Boston, aún lo persigue la paranoia de quien se siente vigilado y perseguido por ese régimen del que se escapó hace más de 15 años. Yo tenía amigos, como yo tenía esas pesadillas de la policía secreta, y yo me levantaba gritando en la noche. Preso de la nostalgia, también recuerda que desde muy niño ya tenía esa semilla de rebeldía que lo llevaba a cuestionarlo casi todo, pero que en la Cuba comunista de Fidel resultaba sospechosa. Cuando fui a la escuela y la maestra hizo el ejercicio de ¿tú qué quieres ser grande? Yo digo, quiero ser policía, otro dice, yo quiero ser constructor, yo dije, yo quiero ser científico. Y la maestra me dijo, no, eso no es un oficio. Entonces, ese fue mi primer encontronazo con el sistema. Nuestro comandante en jefe. Un sistema casi religioso, donde el gran mandamiento era esa frase que pregonaba Fidel Castro en sus discursos y que lo resumía casi todo. Con la revolución todo, contra la revolución nada. Nosotros fuimos a escuelas de niños de talento que fueron desarrolladas para lavarle el cerebro a los muchachos más adelantados. Al mismo tiempo del lavado de cerebro recibimos una educación en ciencia relativamente buena y eso nos preparó para hacer la mano de obra, la fuerza que pobló estos institutos de investigación. Estos institutos de investigación realmente llegaron a ser entre los mejores del tercer mundo. En los laboratorios de Cuba estuvo atrapado y acallado, trabajando en una vacuna contra un virus meningocóxico que azotó a la isla y hasta publicando libros infantiles contra los antivacunas de esos tiempos. Uno de ellos se llamaba Alejandro y las vacunas, otro se llamaba Alejandro y los mutantes. Y la idea era introducir al niño pequeño los conceptos de la biología molecular, de la evolución,
de las vacunas, de por qué una vacuna hace falta, cómo la vacuna entrena a tu sistema inmune en combates para luchar contra los atacantes que son los virus. Así estuvo, resistiendo los virus, la desinformación y la represión de un régimen que llevó a muchos amigos opositores a la cárcel, hasta que hubo un viaje a Canadá para hacer unas pruebas de laboratorio que nadie más podía realizar y que le permitieron por fin darse a la fuga, ya divorciado, pero con 2 hijas en la isla, una bebé de 1 año y otra de solo 3. Que él estaba en contra de mi viaje, que yo siempre había sido una persona que había discutido mucho todo, y que sus planes eran que cuando yo regresara, él quería removerme de mi cargo. Esa conversación me robó tiempo con mis hijas. Eso fue una cosa que me molestó mucho ese día. Pero al final de la historia, yo creo que él todavía está esperando a que yo regrese. Y ahí trabajé, hice los experimentos que había dicho que iba a hacer, mandé los datos de regreso. Y entonces le dije a los canadienses que me venía a Estados Unidos, que no regresaba a Cuba. Y no me dejaron. Me dijeron, no, tú no vas a ninguna parte. A punta de trabajo fue creciendo como científico en laboratorios de Canadá y Estados Unidos. Conoció a Hilda, la que sería su segunda esposa cubana y la mamá de sus otros 2 hijos, y encontró la forma de volver a reunirse con esas hijas a las que dejó de ver por muchos años. ¿Podías hablar con ellas? No podía hablar con ellas. Nada. No. Pero las cosas se ponen mejor cuando las niñas salen de Cuba. Las niñas salen de Cuba en el 2013. Ya casi completo, pues el exilio es un quiebre y un vacío sin remedio, se entregó al trabajo y terminó en brazos de Moderna, la misma farmacéutica que revolucionó el mundo de las vacunas, con la creación del hoy famoso ARN mensajero, una técnica de vanguardia que permitió crear una vacuna milagrosa. Hay vacunas que se producen en una levadura. La vacuna de RNA no es así. La vacuna de RNA nosotros le estamos dando la información a su célula para que su propia célula produzca el antígeno. El antígeno es el componente de la vacuna. ¿Y por qué es tan revolucionaria? Precisamente por lo rápido que podemos hacerla. Una gran ventaja es y se vio en el COVID, nosotros podemos hacer una vacuna en 60 días. Después que tengamos la secuencia que queremos usar, a tener una vacuna que podemos inyectar en un ser humano, 60 días. Lo acompañamos hasta los cuarteles generales de Moderna en Boston para ser testigos en primera fila de ese milagro de la ciencia, un lugar del que hoy salen millones y millones de vacunas que han salvado a la humanidad de esa pandemia que ni Rolando vio venir, pero que lo cogió trabajando y con la guardia muy en alto. Cuando llegaron las noticias, me preocupé muchísimo. Yo viví en un país comunista. Yo sé que esconden información. Yo sé que no dicen la verdad. ¿Entiendes? Y yo sé que si están diciendo 10 muertos, probablemente son 100.000. Acá hay gato encerrado. Exacto. Entonces, cuando yo empiezo a ver las noticias de China, enseguida empecé a preguntar, incluso dentro de Moderna, tenemos que empezar a mirar esto. Y aquí en la casa, yo creo que en el pueblo yo fui el primero que empezó a agrupar papel de baño. El mismo día que cerraron el país, Rolando terminó encerrado en el sótano de su casa, aislado del planeta, pero conectado las 24 horas del día con el resto de un Dream Team de científicos de todo el mundo, que no durmieron hasta encontrar la forma de vencer al virus, con una vacuna en tiempo récord. Un buen día, arrancaba a las 5 de la mañana, en que me despertaba, bajaba, me preparaba un café y me iba para la cueva. Y salía de ahí cerca de las 12 de la noche, más o menos. Ese era un buen día, ya. Un día más normal era 2, 3 horas de sueño. Y todo el tiempo debajo. Soñaba que esos sueños en que estás tratando de alcanzar algo y no lo alcanzas, y mientras más estiras y estiras, estiras, más se te aleja, más se te aleja. Eso era bastante recurrente. Todos estos científicos desde sus casas o desde los laboratorios del planeta entero estaban sufriendo pérdidas cercanas o exponiéndose a morir como el resto de nosotros. En ese momento, nuestro enemigo era el tiempo. Cada día morían más personas. Y cada día que no se vacunan, mueren más personas. Esto no fue sobre ser el mejor científico del mundo. Esto fue sobre salvar a tu familia, tener una vacuna que pudieras darle a tus padres, tener una vacuna que pudieras
Dale a tus abuelos, a tus vecinos. Las UCIs de los hospitales y hasta los cementerios estaban colapsados, por lo que comprobar que la vacuna actuaba fue uno de los momentos más gratificantes en la carrera de Rolando. Ese día fue tremendo. Pero ese día, entonces, me puse triste por otra cosa. ¿Qué pasó? Nada más teníamos 20 millones de dosis. Ya sabes que tienes una vacuna, ya sabes que vas a salvar vidas y sabes que todavía van a pasar semanas antes de que tengas para todo el mundo. Y ese pensamiento era doloroso. Porque no, tu objetivo no era tener la vacuna, tu objetivo es salvar vidas. El equipo de Moderna es los sitios clínicos, los doctores que trabajaron en el estudio clínico, los voluntarios que ofrecían Su trabajo fue comprobar que la vacuna funcionara y no tuviera efectos negativos en todos esos valientes que le pusieron el hombro como conejillos de indias en las distintas fases de testeo. Y con esa misión cumplida, la siguiente misión, casi imposible, fue multiplicarla por millones y millones y evitar que solo fuera solo una gota de agua en el desierto para los países más privilegiados. Un grupo diferente de Moderna entonces tiene la inmensa tarea de escalar la producción. Y lo que ha hecho ese grupo es heroico, realmente, heroico. Crear una producción a gran escala que no existía y que nadie imaginaba cómo se podía hacer. Con la producción de vacunas a toda máquina y la tan anhelada disponibilidad en países menos desarrollados como el nuestro, la frustración fue la barrera de muchas personas escépticas o mal informadas para vacunarse y bloquear el flujo de un anticuerpo colectivo contra el virus con una vacuna que no debería generar tanta resistencia, sino aplausos por su capacidad de liberarnos del encierro y del miedo a morir de COVID. Cuando una vacuna funciona, ¿qué pasa? No pasa nada. No pasa nada. Si una vacuna funciona, la gente no se enferma. Los chicos están bien. Nuestra vida no cambia. Entonces, cuando una vacuna funciona, uno se olvida rápido de la vacuna. ¿Qué tanto ha revolucionado el mundo una vacuna? Ha habido 3 elementos de salud pública que han cambiado la humanidad en los últimos 100 años. El agua pura, el agua limpia, los antibióticos y las vacunas. La primera vacuna efectiva a gran escala fue la vacuna de polio y terminó con el polio. Ahora eso no lo vemos en ningún lugar del mundo. Eso es una revolución. Una tremenda revolución. Rolando fue víctima de su propio invento y se aplicó la vacuna feliz. Hoy es una prueba de que detrás de las vacunas no hay ningún complot macabro para dominar el mundo o controlar a la gente como en su amada Cuba, sino científicos de carne y hueso que se quemaron las pestañas por salvar vidas y le pusieron el brazo a una verdadera revolución, la de las vacunas. Ya nos acercamos a las 15 millones de muertes en el mundo por la pandemia y eso que tenemos más de una vacuna. Así que pensar en el refuerzo o si no se la han puesto, recordar que fue gracias a la vacuna que acabamos con la viruela y frenamos las 300 millones de muertes que dejó. Anímense, está lindo. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.